Hola de nuevo y bienvenidos a este videotutorial de la asignatura Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil, perteneciente al tercer curso de grado en Educación Primaria que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. En esta ocasión, este vídeo pretende servirle de ayuda de cara a preparar las preguntas de la sección segunda de nuestra materia. Recuerden que pueden descargar el manual con el contenido relativo a tal sección desde la página web de la asignatura, cuyo enlace les dejo en la descripción de este vídeo. Recuerden asimismo que se trata de elegir una de las 4 opciones posibles y preparar la conciencia de cara al examen. Dicho esto, pasamos sin más a exponer las preguntas y a ofrecerles algunos consejos que esperamos les sirvan de orientación. La primera pregunta es la siguiente. Imagine que va a montar una biblioteca de aula, para la cual tiene suficientes recursos. ¿Cómo seleccionaría el fondo bibliográfico y qué tipo de libros no faltarían en ella? Es evidente que el tema de referencia para preparar esta pregunta es el número 6 de nuestra asignatura titulado La Biblioteca Escolar. Por tanto, conviene estudiarlo a fondo de manera ineludible, pero teniendo en cuenta dos cosas. La primera, que por estudiar a fondo este tema no debe entenderse sin más el hecho de restringirse a los apuntes del manual. Estos son importantes y necesarios, por supuesto, pero en la página web incluimos otros materiales que deben tenerse en cuenta. Y en ese sentido, especialmente importantes, son los 2 artículos sobre bibliotecas escolares y de aula que incluimos en el espacio dedicado al tema de la web. Uno es un artículo de Ramón Salaverría y otro de Manuel Martínez Muñoz. Ambos nos aportan 2 visiones paradigmáticas igualmente importantes sobre el tema. El primero nos sirve para afianzar conceptos básicos. El segundo nos habla de las bibliotecas escolares en el entorno digital y aporta ideas para un conocimiento actualizado. La segunda cosa que debemos tener en cuenta es que la preparación de esta pregunta no debe restringirse sin más al tema 6. En el tema 5, lectura e infancia, hay 2 epígrafes que nos pueden ayudar a complementar nuestra pregunta. Uno centrado en los hábitos de lectura de la sociedad actual. En el otro, especialmente útil a este propósito, se exponen los criterios para la selección de libros infantiles. Si lo complementan y amplían con el vídeo de la conferencia de la profesora Gemma Lluch, que les incluyo en este mismo tema, tanto mejor. Asimismo, en el tema 4, la literatura infantil y la educación primaria, hay un último apartado, exigencias psicopedagógicas en la literatura infantil. Si yo fuera ustedes y estuviese preparando esta pregunta, lo consultaría. La segunda pregunta es, ¿se justifica la presencia de la literatura infantil en la escuela de hoy? ¿Cree que sobrevivirá en la escuela del futuro? Defienda su posición por extenso y con los mejores argumentos de que sea capaz. Sin duda esta pregunta es compleja, pero contamos con elementos más que suficientes para resolverla. En primer lugar, están una vez más los materiales del manual. Todo el tema 4 es importante, con especial hincapié en su primer epígrafe, justificación de la literatura juvenil en la escuela. Los 3 primeros puntos del tema 5, centrados en la lectura y los hábitos escolares, son asimismo interesantes para complementar la pregunta y buscar una aproximación más profunda. Luego están los materiales de la web. Yo no dejaría, si fuera ustedes, de mirar el artículo de Eduardo Encabo Fernández e Isabel Jerez Martínez que les enlazo, ni tampoco ninguno de los 2 vídeos seleccionados para tal sección. Pero les sugiero que consideren un matiz. Hablar de la pervivencia de la literatura en la escuela no es exactamente hablar de la pervivencia de la asignatura llamada literatura en la escuela. En un mundo en el que cada vez escribimos más y leemos más en nuestras prácticas cotidianas, y no digo mejor, sino más, tal vez merezca la pena plantearse hasta qué punto las ficciones que nos contamos o la capacidad para resolver problemas a través del pensamiento creativo son cosas constitutivas de nuestras vidas. La pregunta número 3 es, ¿puede tener el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum aplicaciones en la educación literaria? Razone por extenso su respuesta. En la línea de lo que decíamos al fin de la pregunta anterior, esta pregunta alude directamente al impacto que tiene sobre nuestras vidas la imaginación literaria. Mi recomendación pasa, en primer lugar, y una vez más, porque se estudien a fondo el tema 4 y especialmente el primer epígrafe. Solo una puntualización hago, y es de tipo teórico. El enfoque de las capacidades por el que aboga la filósofa norteamericana pretende ser una alternativa al enfoque llamado economicista. Este último, a grandes rasgos, está subordinado a un gran objetivo que es el crecimiento económico de los estados, y de acuerdo con ese objetivo supedita la educación a algo instrumental para acrecentar el Producto Interior Bruto de dichos estados. Desde ese punto de vista, la literatura, por lo general, acaba siendo considerado un saber inútil o en todo caso un ayornamiento, un adorno deseable, pero en general prescindible.
Lo que diferencia el enfoque de las capacidades es que su objetivo no es tanto el crecimiento económico cuanto el desarrollo humano de las personas. Desde este punto de vista, el enfoque de las capacidades de Nussbaum se pregunta qué es lo que pueden hacer las personas cuando son consideradas como un fin en sí mismas. No se trata tanto de acrecentar la riqueza económica de los estados como de poner los recursos de que estos disponen al servicio de unos ciudadanos que merecen vivir en un marco de bienestar y realización personal aceptables. Y la literatura, como ya decíamos en la sección 1, pasa a ser algo necesario, en tanto educa nuestra imaginación y nos ayuda a abordar los problemas de una forma más imaginativa, menos pobre, mucho más compleja y en suma más rica. Por así decirlo, nos enseña la complejidad de las cosas. Recuerden siempre que les digo que la literatura no tiene por qué resolver problemas, pero sí sirve para enunciarlos debidamente. Si quieren algún matiz más, se lo he tratado de explicar de una manera bastante gráfica en la primera presentación que pueden descargarse en el tema 4. La cuarta y última pregunta, como siempre, es abierta. Cualquier otra pregunta transversal que se les ocurra relativa a esta sección, siempre y cuando, y solo siempre y cuando, se acuerde previamente con el profesor. Como siempre, ya saben, esta pregunta se mantiene de manera invariable, de modo que si las preguntas que les acabo de plantear, o esas cuestiones que les acabo de exponer, son insatisfactorias, poco interesantes o directamente estúpidas, no duden en plantearse ustedes mismos otras más interesantes y respóndanlas. Pero sobre todo, recuerden, hagan lo que hagan, usen la cabeza.